TC presenta Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com. Bienvenidos a Pulso Político, queridos amigos. Aquí estamos en TC Televisión en este domingo 8 de julio. Por cierto, estamos grabando el viernes 6 de julio. El día de hoy, como les habíamos anticipado el programa anterior, vamos a tratar sobre este tan polémico como debatido y también necesario, por cierto, proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Y digo proyecto de Código Orgánico Integral Penal porque en este momento se está debatiendo en la Asamblea Nacional en primer debate. Pero nosotros en Pulso Político y aquí en TC Televisión hemos entendido y comprendido que el debate no solo se puede limitar al interior de las paredes de la Asamblea Nacional, sino que también debe extenderse el debate a la academia, a los medios de comunicación, masificar este debate, porque los argumentos y los aportes deben venir de todos los sectores de la sociedad. Durante mucho tiempo el país ha venido exigiendo este Código Orgánico Integral Penal, por tanto es responsabilidad de todos poder aportar a la construcción de un código que nos garantice que se destierre la impunidad de una vez por todas. No confundamos que este código vaya a resolver los problemas de la seguridad. Si pensamos que el código va a resolver problemas de la seguridad, créanme, queridos amigos, que estamos equivocados. Pero sí necesitamos un Código Orgánico Integral Penal para desterrar la impunidad y que sea una herramienta de lucha contra la inseguridad y contra la delincuencia. Para analizar y debatir sobre este código orgánico, hemos invitado a los distintos actores, desde la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, desde abogados en el libre ejercicio de la profesión, pero expertos en derecho penal, y desde el Consejo de la Judicatura, máximo organismo de la justicia ecuatoriana. Veamos entonces quiénes son nuestros invitados. Fernando Yávar, doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal y Criminología, vocal del Consejo de la Judicatura. Mauro Andino, jurista, asambleísta por la provincia de Chimborazo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Gustavo Medina, abogado y doctor en jurisprudencia, licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Ramiro García, abogado y doctor en jurisprudencia, máster en Derecho Penal, máster en Ciencias Penales y Criminológicas. Bueno, aquí están nuestros invitados, así que les agradezco. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, muchas gracias por haber aceptado este debate y por haber cambiado la agenda que tenía para poder asistir a Pulso Político. Gracias por esa generosidad y delicadeza. Doctor Gustavo Medina, como siempre, un gusto tenerlo aquí en TC, su casa. Ramiro García, gracias por estar acá una vez más conmigo en mis programas para poder exponer sobre y aportar en la construcción del Código Orgánico Integral Penal, que es, como dije hace un momento, responsabilidad de todos, y al doctor Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura, también gracias por haber cambiado su agenda y asistir al Pulso Político en un tema tan importante que nos compete a todos los ecuatorianos. Y comenzamos entonces, señores, señores amigos televidentes, viendo un reportaje que nos ha preparado Mariusi Rodríguez, quien nos va a establecer el perfil del nuevo, o del proyecto, de lo que sería el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Veamos. El 13 de octubre del 2011, el Ejecutivo envía el proyecto para el nuevo Código Integral Penal, proyecto conformado por 3 libros, la parte sustantiva relacionada con los delitos, la adjetiva relacionada con lo procesal y el tercer libro de la ejecución de las penas, con 1083 artículos, 4 disposiciones generales, 61 derogatorias, 14 disposiciones reformatorias y 20 normas transitorias. Existen para 347 delitos o conductas delictivas 528 penas. Un cuerpo legislativo de más de originalmente 1000 artículos convertidos hoy en 800. Donde se codifica en un solo cuerpo legal para toda la normativa penal.
Con una estructura y principios de modernización en el catálogo de los delitos, el nuevo régimen de ejecución de penas e introducción de nuevas técnicas de investigación para combatir el crimen organizado, además de introducir nuevas tipificaciones que sean concordantes con la nueva Constitución del Estado y la última consulta popular. También hay puntos muy críticos que tienen que ver con la tenencia legal de drogas. También lo que tiene que ver con la penalización, las sanciones a las personas jurídicas, sobre la imputabilidad a los adolescentes infractores. Hoy no hay un equilibrio entre los delitos graves y otro tipo de delitos. El Código Integral Penal es extenso y contiene temas complejos y difíciles dentro de la convivencia cotidiana. Este es un tema que debería tratárselo artículo por artículo y así debería debatírselo si se lo quiere hacer de manera consciente. El espíritu del Código Integral Penal busca la agilidad de la justicia en los delitos flagrantes, aumento de penas, reformas a las sanciones a adolescentes infractores, separar las figuras de sabotaje y terrorismo y la creación de una unidad de servicios previos al juicio. Pero además es un código que garantiza los derechos de las víctimas. Se ha incluido figuras penales como el femicidio, la mala práctica profesional, la simulación del plagio y con el fin de entregar al país un código penal moderno, se busca remozar el existente código, ya que está lleno de prejuicios, está lleno de malos entendidos. El Código Integral Penal tendrá una incidencia directa en el día a día de los ecuatorianos y por tanto debe convertirse en una herramienta para vivir seguros. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, María Rodríguez. Bueno, el proyecto del Código Integral Penal, todo el mundo coincide en la necesidad de que exista un Código Orgánico Integral Penal. El tema no es la coincidencia de que exista, sino en lo que debe contener el Código Orgánico Integral Penal y qué tipo de herramientas les va a dar a los operadores de la justicia para poder administrar justicia y que no quede nada en la discrecionalidad de quienes operan la justicia. Pero sin embargo, a aquellas coincidencias también, señores, ha habido voces críticas al proyecto. Los invito a que veamos las declaraciones del doctor Ramón Rodríguez, o la opinión, mejor dicho, del doctor Ramón Rodríguez sobre estas voces críticas que yo menciono, para regresar, luego de la opinión de Ramón Rodríguez, para regresar acá al set y comenzar el debate. Veamos entonces lo que opina el doctor Ramón Rodríguez. El intento de unificar tanto el derecho penal sustantivo como el derecho penal adjetivo es un intento que nos retrotrae jurídicamente a una situación ya superada hace más de 2 siglos. De modo que estamos emprendiendo en una verdadera aventura aquí en el país. Aventura inédita, diría yo, en el derecho comparado, donde se mantienen separados los códigos penales de los códigos procesales penales. Porque en realidad el derecho procesal penal adquirió autonomía del derecho penal, precisamente porque su naturaleza es distinta a la del derecho penal. No quiere decir esto que no se reconozca que es instrumental para la aplicación del derecho penal. El derecho procesal penal es garantista, mientras el derecho penal es un derecho represivo. La aspiración de unificar todas las infracciones en el Código Penal, asimismo, es una aspiración dieciochesca del siglo XVIII, porque no es posible consagrar en un solo instrumento en el Código Penal todas las infracciones que se pueden cometer dentro de una sociedad. Más bien yo creo que el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Adolescentes Infractores, el Código de Ejecución de Penas, merecían sí efectivamente un cambio radical. Tenemos aquí la abolición de la presunción de carácter, presunción de derecho, presunción iure et de iure, que no admite prueba en contrario de que la ley penal es conocida por todos sobre quienes impera. De modo que el desconocimiento de la ley no puede ser excusa para la aplicación de una pena. Sin embargo, aquí tenemos nosotros que en el código, en el proyecto, se ha suprimido esta presunción de conocimiento de la ley penal y más bien se introducen 2 instituciones que son el error de tipo y el error de prohibición. De manera que cualquier persona, naturalmente que debería justificar desde el punto de vista formal, puede alegar que ha cometido una infracción sin saber que era infracción y en consecuencia lograr de este modo impunidad.
Bueno, gracias al doctor Ramón Rodríguez, quien ha dado su opinión sobre este proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Mauro Antino, y continúo luego con nuestros invitados y contertulios. Gracias, Carlos. Buenos días, igual a los compañeros panelistas. Bueno, primero hay que resaltar que desde 1938, en que se expidió el primer Código Penal, hoy lo que ha hecho el presidente de la República como iniciativa del Ejecutivo al presentar un proyecto de Código Integral Penal es realmente una certeza. ¿Por qué? Porque si revisamos nosotros la normativa que existe en el Ecuador, encontramos más de 700 disposiciones de carácter penal dispersas. ¿Y a dónde nos lleva ello? A la confusión, a la dispersión, a la impunidad, a la falta de aplicación de la norma por parte de los operadores de justicia. E indudablemente, ello ha llevado para que mucha gente diga que prefiere hacer justicia por mano propia que sujetarse al ordenamiento legal. Pero Mauro Andino, si bien el código se lo requiere, no estamos hablando que se lo requiere, todos coincidimos que era un código caduco, etcétera, etcétera, que estaba disperso por todos lados, pero lo que dice Ramón Rodríguez. Bueno, realmente yo respeto lo que dice el doctor Ramón Rodríguez. Él señala de que esto es un retroceso. A lo mejor para él podrá ser un retroceso, pero para quienes han asistido a la Comisión de Justicia, una serie de actores, académicos, abogados en el libre ejercicio profesional, el sector justicia, ciudadanos de a pie, y todos nos han dado a nosotros sus puntos de vista y han coincidido en la necesidad de incorporar en un solo cuerpo lo que nosotros estamos trabajando. Regresar al siglo XVIII, no se trata que no se puede juntar todos los libros. Bueno, ese es el criterio de la persona a la que ustedes han entrevistado, pero si escuchamos el criterio de la mayoría de expertos en esta materia, coinciden en la necesidad de que se aglutine en un solo cuerpo. Gracias, Manuel. Y tenemos expertos en derecho penal, como Gustavo Medina y también Ramiro García, y también el vocal del Consejo de la Judicatura. Pero escuchemos entonces la opinión también de Gustavo Medina. Gracias por esta bondadosa invitación y el placer de participar con tan distinguidos contertulios. En lo que toca al tema, partamos de la premisa de que el derecho es dinámico. Las normas jurídicas deben ir adecuándose a las necesidades de la sociedad cuya relación van a regular. ¿Y eso es una premisa? Código? ¿Este código lo cumple? Pero cuando se trata de reformas, particularmente en materias altamente complejas y delicadas, como la materia penal, creo que hay que meditar más de una vez. Personalmente creo que la propuesta de Código Integral Penal, que por lo que hemos escuchado en principio tenía más de 1000 artículos y que la Comisión de Justicia del Parlamento le ha reducido a un poco más de 800 artículos, una y otra cantidad, me parece a mí que es una propuesta bastante ambiciosa. Y ambiciosa porque funde 3 materias que, si bien son conexas, no son las mismas. Materia sustantiva penal, materia adjetiva penal y materia operativa penal. Si es que nos referimos a la primera parte, a lo sustantivo penal, claro que hay necesidad de ajustar el Código Penal, que no fue el primero, el de 1938, a las necesidades actuales, porque ha merecido una serie de reformas. Pero esa tarea es realmente seria, porque aparte de analizar las experiencias, los tipos, las figuras delictivas tradicionales y que han venido incorporándose al Código Penal, hay otras materias altamente especializadas y absolutamente dinámicas. Por ejemplo, materia de drogas y con el narcotráfico, el lavado de activos, que por su dinámica deberían estar en un cuerpo especial de tal manera que las reformas que tengan que darse a ese cuerpo vayan correspondiendo
a las necesidades. Gracias, doctor Medina. Ramiro García, ¿coincides con Ramón Rodríguez? No, en absoluto. Yo creo que al código hay que criticarlo, pero no comparto en absoluto esas críticas. Todo lo contrario. Uno de los puntos interesantes del proyecto es la inclusión del error de tipo y error de prohibición, por ejemplo, que además no son figuras nuevas, ya tienen más de 50 años. Desde hace rato que en la dogmática penal se considera que el conocimiento de la norma penal no es una prohibición, no es una presunción iure de iure, sino juris tantum, es decir, susceptible de ser desvanecida. Yo creo que las críticas no van por ahí. Yo creo que tampoco coincido con el doctor Medina en cuanto a la necesidad o la supuesta necesidad de que existan cuerpos especializados de naturaleza penal. En un Estado democrático, en un Estado constitucional, todas las normas de carácter penal deben estar en un solo cuerpo normativo, de forma que la gente pueda saber la forma de efectivizar el derecho a la defensa. La primera forma de efectivizar el derecho a la defensa es conocer cuáles conductas son las que podrían ser susceptibles de pena. Y obviamente eso es imposible si es que tenemos normas desperdigadas por todo el ordenamiento jurídico de naturaleza penal. Yo creo que ese es otro de los puntos interesantes del proyecto. Ahora, pero Ramón Rodríguez dice también es imposible, prácticamente imposible, recetar en un solo código todos los delitos penales. A ver, primero yo creo que esa también es una concepción equivocada. En un Estado constitucional de derecho, solamente las conductas de mayor lesividad, solamente aquellas que provocan mayor vulneración a los bienes jurídicos más importantes deben estar en un código penal. Es decir, el código penal debe ser lo más reducido posible. Y ahí va, más bien, por ese lado va mi crítica al proyecto. 800 artículos son muchos. Pero no solo eso, ¿cuántos tipos penales y cuántas penas? Pues, a ver, ya que estamos planteando las cifras del proyecto, hay que tener en cuenta que pasamos en el Código Penal vigente, las penas máximas de todos los tipos penales sumadas dan 673 años. En el código, en el proyecto, 1871. Es decir, estamos triplicando el poder punitivo del Estado. Eso no es garantista para nada. Todo lo contrario. Desde mi punto de vista, el discurso punitivista, que en su momento fue patrimonio exclusivo del sector más reaccionario de la oposición, ahora ha sido asumido por el gobierno y sus allegados. Entonces, según Ramiro García, hay una incoherencia entre lo que se dice la Constitución de Montecristi Creo que el proyecto de Código Orgánico Integral Penal va exactamente en contravía de lo que dice la Constitución. Fernando Llávar. Bien, yo respeto varias de las opiniones que se han vertido el día de hoy. Sin embargo, creo que el Código Orgánico Integral Penal es necesario, no es perfecto, como toda obra humana, es perfectible, y creo que los expertos en derecho penal están en la obligación de colaborar para mejorar ese producto normativo que estamos ahora como sociedad abocados a analizar. Es verdad que en otros estados una reforma de Código Penal no toma un año, toma a veces décadas, y solo la parte sustantiva. De hecho, esto es una de las reformas que sería en tiempo récord en cualquier comparación que se haga con otro país. Pero, ¿a dónde queremos apuntar? Nuestro Código Penal, el de hoy, que efectivamente no es el primero del 38, es el cuarto Código Penal, y ese Código Penal 38 ha venido siendo codificado varias veces y reformado decenas de veces. Pero lo que nos debemos preguntar es de dónde nace, cuál es la estructura de ese Código Penal. Y resulta que ese Código Penal es una copia de un Código Penal belga, de la segunda generación de códigos penales liberales, el cual era también una copia del Código Penal napoleónico, que tenía una inspiración. Sin embargo, luego se le introdujo reformas basadas en el Código Rocco italiano, de otra inspiración. Luego se le han dado más reformas copiadas de códigos penales españoles, argentinos, etcétera, de otra inspiración. Al fin del día tenemos una fanesca penal en ese código. No tiene ningún tipo de asidero, ni de estructura normativa, ni ideológica, lo que se tiene adentro del código. Por ende, hay que reconocer que las tres áreas, la sustantiva, la adjetiva y la ejecutiva, tienen principios rectores que sí inspiran a las tres. Principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de necesidad, principio de dignidad humana, etcétera, aplicables a todas las normas penales. Ahora, pero según Ramiro García hay uno de los principios que no se estaría considerando, que es la incoherencia entre la Constitución y las leyes. Una Constitución tremendamente garantista y un proyecto de Código Orgánico Integral Penal que pone mucho énfasis a la acumulación de penas y que por tanto estaría violentando ese espíritu que el pueblo ecuatoriano aprobó con la Constitución de Montecristi. Distingamos algunos temas. Uno, hay conductas que hoy no están en el Código Penal y que son producto de la modernidad y del avance del fenómeno criminal. ¿En el Código vigente? Sí, en el Código vigente.
Esas conductas relacionadas con crimen organizado no se las puede combatir con un código penal del siglo XVIII. Tiene que haber necesariamente una reforma para poder no generar impunidad, al contrario, ser un sistema eficiente. Eso es lo que realmente apunta la parte procedimental, a tener sistemas eficientes. No nos sirve de nada tener una gran redacción de principios si al fin del día los principios son excusas para generar impunidad. Necesitamos sistemas que realmente resuelvan los casos. Sin perjuicio, señores, que ustedes pueden replicar... Carlos, sí, a mí me gustaría replicar lo que decía el doctor Rodríguez y concuerdo con lo que decía Ramiro García. El error de tipo o el error de prohibición no es nuevo. Si nosotros revisamos el artículo 13 del Código Penal actual, ¿qué es lo que dice? El que ejecuta voluntariamente un acto punible será responsable de él e incurrirá en la pena señalada para la infracción resultante, aunque varíe el mal que el delincuente quiso causar o recaiga en distinta persona de aquella a quien se propuso ofender. Esto es el error de tipo. Y veamos el error de prohibición. Sí, es decir, en el artículo se avanza 36. de la vieja nomenclatura de error de hecho y error de derecho, se avanza a la de error de tipo y error de prohibición, que va más con la dogmática. Yo creo que uno de los temas interesantes es el ayornamiento, la actualización dogmática que conlleva este proyecto. Ahora, pero sin perjuicio de aquello, digo, veamos de todas maneras lo que dice el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha en relación a este Código Orgánico Integral Penal, porque si bien todos coincidimos, hay otras voces también que hay que considerar y el debate es contraponiendo ideas para sacar conclusiones. Veamos entonces lo que nos dice el doctor José Alomía. Para mí los nudos de la nueva legislación penal que se está proyectando es que no tenemos ni políticas de prevención ni políticas de rehabilitación. No tenemos políticas de prevención ni políticas de rehabilitación. Doctor Medina. Creo que hay que subrayar algo que ya se ha señalado con este motivo. Yo sé que la escalofriante escalada delincuencial en nuestro país como que conspira contra los principios de la Constitución de Montecristi. Cito uno de ellos: la mínima intervención penal. Mínima intervención penal. Cito otro: aplicación preferente de sanciones alternativas a la prisión preventiva, para no señalar sino algunos. Y yo sí creo que la propuesta de Código Integral Penal conspira contra esos principios que están en la Constitución. Coincide en ese caso con Ramiro García. Es evidente, solo hay que revisar el texto constitucional para relevar lo que acabamos de señalar. Desde luego. Esto no quiere decir que no tengan que ajustarse los tipos penales y reajustarse también las modalidades de esos mismos tipos penales e incluir nuevas experiencias, pero uno y otro es tarea realmente... Gracias, doctor Mina. Fernando Llaver, me pedías punto de orden. Sí, en este punto creo que uno de los temas importantes del Código es que, recogiendo de hecho los principios constitucionales, reconoce las penas no privativas de libertad, algo que no hemos tenido en nuestro país en toda nuestra historia republicana, y eso es un avance. Existen evidentemente conductas que no merecen una privación de libertad y que al contrario la privación generaría un efecto negativo en esa persona en lo que se refiere a la rehabilitación. Por eso, eso es un tema importante y sí recoge lo que establece la Constitución. De ahí, las salidas alternativas al juicio oral están reconocidas en el proyecto. Por ende, no todas las respuestas procesales significa un juicio largo, sino también juicios cortos y en los cuales la voz de la víctima es reconocida. Otro principio constitucional que también se reconoce es la no revictimización de esas personas que, habiendo padecido un delito, no regresen al juicio porque pueden acortarlo rápidamente mediante un acuerdo con la parte procesada. Ok, gracias Fernando Llaver. Ramiro García, pero sin embargo de todo lo que estamos hablando, hay voces que también han dicho, por ejemplo, María Paula Romo dijo, estamos frente a un populismo penal, también dijo... Concuerdo plenamente. También mencionó... ¿Concuerdas plenamente? Plenamente. Yo creo que el proyecto se inscribe netamente en un populismo penal. El mentirnos
con el cuento, con todo respeto, de que este proyecto, por un lado es garantista, que no lo es, y por otro lado que nos va a solucionar problemas de impunidad e inseguridad, que no nos lo va a solucionar. El tema de inseguridad. Es decir, eso es demagogia penal. Solucionar el tema de impunidad. Es demagogia penal. Pero vamos al tema, Ramiro García. Pero sin embargo, de todo lo que estamos mencionando, digo, una de las grandes críticas que se ha hecho es que los jueces tienen demasiada discrecionalidad para poder dictar sentencias, y de ahí las quejas pues de autoridades que dicen, me están liberando delincuentes aplicando arbitrariamente medidas sustitutivas, por ejemplo. Eso es lo que decía y ha dicho tradicionalmente el sector más reaccionario de la oposición. Lastimosamente ese discurso ha sido asumido ahora por el gobierno. Eso es mentira. El 85% de las sanciones que ha recibido el Ecuador como país por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es por violaciones de derechos humanos cometidas por decisiones judiciales. Es decir, mientras a Argentina, Perú, Chile, Colombia se le ha sancionado por violaciones de derechos humanos cometidas por sus policías, militares, paramilitares, guerrillas, a nosotros, en cambio, nos sancionan por lo que hacen nuestros jueces. Eso es mentira. El 73% de las privaciones de libertad en el proceso, de las prisiones preventivas dictadas en Ecuador, es arbitraria a la luz del 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso no es así. Se nos pretende plantear equivocadamente a nuestro sistema judicial como un sistema judicial garantista. Todo lo contrario, es ultra punitivista, y lo que estamos haciendo ahora es hacerle más punitivista. Gracias, Ramiro García. Derecho a la réplica entonces de Mauro Andino, que fue aludido, y también de Fernando Llávar, que también de una u otra manera fue aludido cuando mencionas el tema de violación de los derechos humanos. Ibi versus Ecuador, Chaparro Lapo versus Ecuador, Zambrano Lor versus Ecuador, Suárez Resor versus Ecuador, son casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos. Mira, Carlos, pero eso es lo rico de este debate, Carlos, poner las cosas en contexto. Hay algunos asambleístas o algunos actores que están manipulando la información y siguen aún pretendiendo debatir con el proyecto que nació del Ejecutivo. Yo he sido claro, el proyecto del Ejecutivo fue un proyecto que vino a la Asamblea, y en base de ese proyecto, como Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos creado el informe oficial. Y algunos perversamente, algunos y algunas perversamente, están refiriéndose al proyecto inicial del Ejecutivo, que obviamente tuvo algunas fallas y algunas falencias, y que nosotros como comisión lo hemos adecuado al marco constitucional, como también a los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Es un proyecto garantista. Mi crítica es a este proyecto. A ti no me refería, pero sí a otros actores cuando manipulan. Y peor aún decir que es un populismo penal. María Paula Romo ha dicho que es un populismo penal, que estamos hablando del secuestro express, que estamos hablando del sicariato que nosotros hemos aprobado. Yo he dicho públicamente en la Asamblea, cuando María Paula Romo fue presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, ella fue parte de quien aprobó el nuevo delito de sicariato. En consecuencia se nos acusa de populismo penal. Mauro. Es ella también que estaría en esta línea. Gracias, Mauro Andino. Todavía no me voy a ir al corte porque tengo también un punto de orden de Fernando Llávar, y también aclarar, antes de pasarle la palabra a Fernando Llávar, que María Paula Romo estuvo invitada, por si acaso, a este mismo panel. Fernando Llávar. Bien. Es importante anotar que en esos casos que se han mencionado, efectivamente, se refiere a procesos llevados tanto con el viejo Código de Procedimiento Penal y algunos con el nuevo. Y son la extensión. Algunos con el nuevo, cuando dices nuevo, es el vigente. Sí, le seguimos llamando el nuevo 10 años después, es verdad. El de 2000-2001. La terminología para no confundir al televidente, judicial, ¿no? Sí, efectivamente es así, el vigente. Pero es por la extensión de las privaciones de libertad en el tiempo. La falta de elementos probatorios que la justificaron. Eso no es así. Violaciones en las cuales este código pretende reformar y adecuarlas a también los compromisos con instrumentos internacionales. Insisto, más allá de los temas puntuales de las violaciones a otros derechos distintos al debido proceso. Me estoy refiriendo particularmente a los que se refieren con la prisión preventiva. Gracias, Fernando Llávar. Bueno, este bloque lo hemos terminado y vamos a una pausa y regresamos a desarrollar el tema ya con las distintas tipificaciones penales. No se sigan en nuestra sintonía, y al regresar quisiéramos que ustedes pongan mucha atención, porque como dije, la construcción es de todos en este proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Venimos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerden, estamos en Pulso Político por TC Televisión. Estamos grabando viernes 6 de julio y transmitiendo domingo 8 de julio. Y estamos tratando sobre el proyecto
orgánico, del proyecto del Código Orgánico Integral Penal, y estamos con Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, estamos con el doctor Gustavo Medina y el doctor Ramiro García, especialista en Derecho Penal, y estamos con Fernando Yávar, vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, y para seguir entonces en este debate de cuán eficiente puede ser este Código Orgánico Integral Penal para establecer herramientas que destierren la impunidad y poder tener y aportar a la construcción de una justicia eficaz y oportuna, veamos entonces ahora el reportaje preparado por Carlos Andrés Núñez y regresamos a desarrollar los temas. Un arduo debate sobre el Código Penal Integral se mantiene en el interior de la Asamblea Nacional. La tipificación de delitos es causa de algunas inquietudes. Algunas de las disposiciones y de los tipos penales que se han establecido en este proyecto para el primer debate todavía tienen ambigüedades. Pues se trata de un extenso cuerpo legal cuyo tratado debe ser sometido a un riguroso estudio. Este es un documento perfectible. Y el propósito de los legisladores debe ser cerrar totalmente los tipos para no dejar puertas abiertas para la interpretación de los fiscales y los jueces, que son seres humanos que pueden terminar malinterpretando estas disposiciones legales y cometiendo verdaderas injusticias o inclusive actos de corrupción. De ahí la importancia del tratamiento de temas sensibles como el enriquecimiento privado no justificado que se aprobó en la consulta popular del 2011. El enriquecimiento privado no justificado no revierte la carga de la prueba, de acuerdo a lo que nosotros establecemos en el informe de mayoría. Yo tengo una grabación en la que el presidente dice que él no está de acuerdo con el enriquecimiento privado no justificado, sino con el enriquecimiento ilícito. Y la no afiliación a la seguridad social. Lo que yo estoy proponiendo como legislador es que antes de que se cometa ese delito, se debe de notificar al empleador para que asegure, para que afilie al Seguro Social a su trabajador, darle un término de 72 horas y si no lo hace, recién en ese momento se comete la infracción. Y si lo hace, se ha protegido el bien jurídico que es la afiliación al Seguro Social del trabajador. Pero también aquellos que se refieren a la protesta social. En el documento, el artículo 227 señala que la persona que amenace a otra para obligarla a tomar parte en una huelga o boicot será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. A diferencia de lo que dicen ciertos grupos llamados de extrema izquierda, no se está criminalizando la protesta social. Yo creo que el gobierno está haciendo mal, o al menos los asambleístas de gobierno, en tratar de opacar la protesta popular, porque en todo el mundo libre se necesita que la gente diga sus verdades, aunque esté equivocada. No obstante, todo delito va acompañado de una pena que está basada en la proporcionalidad del delito. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? ¿Cuál es la lesión que se causa a la persona? Esa es la esencia de cómo la dosimetría penal se aplica. Actualmente se establece una acumulación de hasta 35, nosotros elevamos hasta 40 años. Pero más allá del intenso debate, lo que queda es un desafío con el país por mejorar la seguridad, pues el objetivo es lograr un marco legal adecuado para la realidad nacional y el derecho de todos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, como verán, hay mucha tela que cortar y quiero comenzar con el doctor Gustavo Medina. Y quiero concentrarme en este momento en algunas tipificaciones de delitos penal, por ejemplo, en lo que tiene, o más que tipificaciones de delitos penal, en algunos temas que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, acumulación de penas, medidas sustitutivas, reducción de penas y el tema de terrorismo en términos de definición del terrorismo, a tal punto que la GAFI y GAFISUD nos han puesto pues en la lista por no tener una definición clara en cuanto a este aspecto. Doctor Gustavo Medina, acumulación de penas, medidas sustitutivas, reducción de penas y terrorismo. Quiero reiterar que la propuesta legislativa penal contraría los principios de la Constitución. Y concretamente, en su inquietud, Carlos, acumulación de penas. Esto tiene que ver con la política carcelaria. Si se acumulan las penas, ¿dónde van a ponerse? A quienes tengan que sufrir sanciones, en definitiva, por toda la vida. 40 años parece que es el tope, que es buena parte de la vida de una persona. Pero además,
Yo creo que no se debe extremar las posiciones. Y cualquier aspecto que se quiera innovar debe fundamentarse en estudios científicos serios. ¿Sobre qué base? Quisiera preguntarle al legislador andino, es que se señaló esta acumulación de penas hasta los 40 años. ¿Por qué no 38? ¿Por qué no 35? O menos o más. De suerte que una medida así, aparte que tiene que ver con la política de dotación de los espacios hasta físicos necesarios para conseguir la rehabilitación social, creo que hay que meditar en la razón científica de esa aprobación. Preguntémosle entonces al asambleísta andino. Sí, Carlos, nosotros en el informe hemos sido muy claros que una de las debilidades, uno de los graves problemas ha sido la dosimetría. Establecer la aplicación de las penas como manda la Constitución, es decir, aplicar la proporcionalidad. Esa ha sido una gran debilidad y por ello es que hemos pedido a los expertos precisamente en materia penal a que nos ayuden a construir de mejor manera la aplicación de las penas a quienes vulneran derechos de terceros. Las penas guarden relación con la gravedad del delito penal. Precisamente, primero, la vida, la libertad y otros tipos de derechos. De acuerdo a ello, habrá que establecer las penas. Esa es una debilidad, sí, y hay que reestructurarlo para el segundo debate con las propuestas, porque hasta ahora lamentablemente no hemos tenido nosotros el respaldo de los propios asambleístas. Miren que hay algunos asambleístas que en el pleno de la asamblea se rasgan las vestiduras, siendo parte de la Comisión de Justicia. Por ejemplo, de 39 sesiones, uno asiste a 7 sesiones. Y de los aportes o de las sugerencias o de las propuestas que existen en el proyecto, el mismo asambleísta no presenta ninguna propuesta. Lo que queremos es definitivamente construir de mejor manera a base de la Vamos al tema de la medida sustitutiva, es la reducción de penas. Bueno, las medidas sustitutivas a la prisión preventiva están desarrolladas en este proyecto de ley de acuerdo también a los resultados de la consulta popular, ¿sí? El juez de garantías penales tiene que aplicar estrictamente lo que establece, no solamente en este proyecto, sino lo que ya dice el Código de Procedimiento Penal. No se trata, Carlos, y creo que en eso pueden compartir mis compañeros panelistas, únicamente de expedir un nuevo proyecto de ley o una nueva ley. Se trata de actitud de los operadores de justicia, de los fiscales, de los jueces, de la Asamblea para expedir leyes más apropiadas, de la Policía Nacional, de la misma comunidad. Gracias, Mauro Andino. Vamos de Ramiro García. Ramiro García, tu criterio, pero por otro sobre lado... el tema de la acumulación de penas, igual es otro instrumento dirigido hacia la amplificación del poder punitivo estatal. Y yo creo que inadecuadamente. Si yo hurto un cheque de tu chequera, falsifico tu firma, voy al banco y cobro el cheque por $300, puedo enfrentar con el nuevo proyecto 20 años de penas acumuladas. ¿Por qué? Porque tengo hurto, falsificación y estafa. Suma las penas y puede enfrentar más de 20 años. Mauro Andino? Hay que regular. No, es así. Hay que regular, Ramiro. En eso hay que regular. Porque dejarlo abierto, obviamente que hay que regular. ¿De qué forma se podría regular, doctor Medina y Ramiro García? Ramiro García, luego el doctor Medina y luego Fernando Llao. Primero, hay que entender que un Estado constitucional de derecho, la intervención penal, la intervención en la esfera de libertad de los ciudadanos debe cumplir requisitos de excepcionalidad y de última ratio, de mínima intervención, como decía hace un momento el doctor Medina. Y esto no se está cumpliendo. O sea, la acumulación de penas en la forma en que se ha planteado, el concepto de autoría, que es totalmente amplio, yo creo que es uno de las peores definiciones de autor que he visto yo en un código penal. Yo soy profesor en 5 países de derecho penal y me ha tocado por mi actividad docente estudiar diferentes códigos. Y yo creo que una de las peores definiciones que he visto es la del proyecto. Pero es una definición que va hacia una amplificación del concepto de autor, es decir, prácticamente cualquier cosa termina siendo autoría. Y yo creo que hay muchísimas cosas que hacer en este código, partiendo de que es necesario un nuevo código penal. No confundamos código integral penal con código penal. Es necesaria una reforma al código penal, el vigente, el de 1938, no da para más.
Necesitamos, sobre todo, actualizar la parte general de nuestro código, sí, es verdad, pero la apuesta de nuevos tipos penales, de más penas a los tipos penales existentes o a la tipificación de modalidades de comisión. Por ejemplo, el sicariato existe desde hace rato, está tipificado hace Pero ¿qué es lo que hicieron ahora? Simplemente le constituyeron como un tipo penal autónomo a una modalidad de 3 minutos para este bloque y no quiero dejarlo sin la palabra, Fernando Yabra, y paso de Gustavo Medina para que pueda también tener derecho a argumentar sobre lo dicho por Mauro Andino. Fernando Yabra. Bien, gracias. No, hay que distinguir. Yo creo que efectivamente no podemos recaer en el populismo penal. Debemos respetar como principios procesales la mínima intervención penal y el principio de oportunidad. Y la Fiscalía tiene esa potestad para verificar cuáles casos ejerce acción penal y en cuáles no. Y buscar también salidas alternativas al juicio oral. No significa el hecho de que un delito esté en el Código Penal que obligatoriamente la Fiscalía debe perseguirlo y buscar la pena específica si es que no encuentra suficientes elementos. Por ende, hay que distinguir los casos. Por un lado. Por el otro, yo creo que esto de las medidas alternativas al juicio oral hay que también ponerlas en contexto. ¿Qué es lo que han significado para nosotros como Ecuador en nuestra realidad judicial? Impunidad, por desgracia, es mucha impunidad. La gran mayoría de las personas que han recibido una salida alternativa al juicio oral no han regresado a los juicios. Esos juicios han recaído sin duda en abandono, han prescrito y eso hiere y lastima el sentido de justicia de los ciudadanos víctimas de delitos. ¿Esto cómo se puede corregir? Tampoco es negarlas y abolirlas, no es la solución. Ese sistema de servicios previos al juicio que implica un acompañamiento institucional que hace, en este caso, como se propone desde la Defensoría Pública, que el Consejo de la Judicatura lo haga, significa que esa persona que recibe una medida alternativa, primero fija un domicilio cierto. Nosotros como institución se confirma, se verifica la existencia de ese domicilio, esa persona radicado su domicilio debe asistir obligatoriamente a todos los llamamientos judiciales y ese acompañamiento que se hace desde el Consejo permitirá eliminar y reducir los niveles de impunidad que hoy ha generado las salidas alternativas. Gracias, Fernando. Ya, Gustavo Medina, usted quería opinar sobre lo dicho por el asambleísta Mauro Andino. Lo que ha dicho el asambleísta Andino en definitiva sustenta mi opinión, que no hay estudios serios que determinen el establecimiento de una acumulación casi indiscriminada de las penas. Y esto choca contra otro principio constitucional, el de la proporcionalidad. Hay que hacer un esfuerzo entonces por precisar las normas, porque para mí el derecho tiene un elemento sustancial, particularmente el derecho penal, que es la certeza. Y la certeza depende de la claridad de las normas, que en materia penal debe extremarse para configurar las infracciones con precisión casi matemática, para evitar precisamente la discrecionalidad judicial. Gracias, doctor Medina. Su turno, asambleísta Mauro Andino, en relación a lo expresado tanto por Gustavo Medina como Ramiro García. Y usted mencionó, asambleísta, eso lo podríamos regular cuando puso el ejemplo Ramiro García en relación a los distintos, a un delito que tiene que ver con varias tipificaciones y que podría acumular penas. Efectivamente, lo que nosotros buscamos es garantizar los derechos de la víctima y obviamente sin desconocer también los derechos del procesado o del sentenciado. Y para ello es lo que requerimos nosotros, aplicar la dosimetría penal de una manera apropiada, sujetándonos a lo que establece la misma Constitución, insisto, la proporcionalidad de las penas. De acuerdo a la gravedad del delito, pues aplicar esa pena, porque dejarlo amplio o general como está, obviamente que Ramiro generaría que una persona pueda irse ahora, 10, 15, 20 años. Ahora, hay que determinar con precisión. Y para ello requerimos el aporte de los ciudadanos, de los expertos en esta materia. Fernando, me permite, Carlos. En esto que se ha hecho mucha crítica de tantos nuevos delitos que habría y que sería esto el símbolo del populismo penal, yo pregunto, ¿se opone alguien a la tipificación de la mala práctica profesional?
se opone alguien a que se tipifique ya en nuestro Código Penal los delitos de lesa humanidad, de genocidio, se opone alguien a los delitos de justamente bioética, que son producto de la modernidad. Gracias. Entonces, hay algunos artículos que no están en nuestro Código Penal y que ahora van a estar y son necesarios. Gracias, Fernando Llaver. Vamos a hacer un corte y regresamos con más de este apasionante y necesario debate. Venimos de inmediato. Recuerda, esto es Pulso Político en TC Televisión. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerdo, este es Pulso Político aquí en TC Televisión. Estamos analizando y debatiendo sobre el proyecto del Código Orgánico Integral Penal. Estamos con Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Gustavo Medina y Ramiro García, abogados de libre ejercicio de la profesión, doctores, especialistas en Derecho Penal, y Fernando Llaver, vocal del Consejo de la Judicatura. Bueno, comienzo, señores, con Ramiro García. Enriquecimiento privado no justificado, no recuerdo cuál de las asambleístas, y Marisol Piñafiel o María Ángel Muñoz decía, es el problema, no estamos revirtiendo la carga de la prueba. Cuando dijo esto, la asambleísta vi a Ramiro García mover la cabeza en demostración de reprobación. Bueno, es que no es verdad lo que dijo la asambleísta, que además la aprecio, me cae muy bien, pero esto no es verdad. Yo creo que de los problemas de constitucionalidad que tiene la parte especial del libro primero, la que contiene todos los tipos penales, este es el peor. Y digo que es el peor porque conlleva una evidente reversión de la carga de la prueba y por tanto una anulación del principio de inocencia. ¿Por qué? Porque la esencia de este tipo penal no está en la ilicitud del enriquecimiento del ente privado, sino en su incapacidad de probar la licitud de sus bienes. Por lo tanto, no es que se está tipificando. En este caso, que me expliquen cuál es el bien jurídico, pues. Ok, veamos a Mauro Andino, entonces. Bueno, nosotros... Con un adicional, perdón, antes de que hable Mario. Mauro, perdón. Un adicional. El hecho de que se haya votado no legitima necesariamente bajo conceptos de democracia sustancial. Y eso ya lo dejó claro la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Gelman versus Uruguay. Ni aún por la vía de ejercicios de democracia directa pueden vulnerarse derechos fundamentales. Es decir, no puede asumirse que por el hecho de que ganó el sí, necesariamente tiene que incluirse por ese efecto, tipo penal. tipo Ramiro García, voy donde Mauro Andino. El pueblo ecuatoriano en la consulta popular fue claro y dijo que se tiene que tipificar como delito el enriquecimiento ilícito privado no justificado. El propio compañero presidente de la República salió a dar declaraciones y dijo que la pregunta se había planteado no adecuadamente y que él aspiraba que cuando vaya el proyecto de Código Integral Penal a la Asamblea se lo pueda readecuar. Y eso es lo que hemos hecho nosotros precisamente en el artículo 285 del proyecto, que dice textual: la persona que obtuviere para sí o para otra en forma directa o por interpuesta persona incremento patrimonial no originado en una actividad lícita será sancionado de la siguiente manera. Hay una escala. Es decir, que ya no se está exigiendo aquí la reversión de la carga de la prueba, que quien está acusado de haberse enriquecido ilícitamente sea el que tenga que probar la procedencia de ese patrimonio, de esa fortuna, sino que simplemente será el fiscal el que tenga que llevar a cabo la investigación preprocesal, procesal y acusar si hay o no mérito para llevarlo a una instrucción entonces fiscal. del millón, Mauro Andino, antes de pasar donde Gustavo Medina y luego donde Fernando Llaver, ¿enriquecimiento privado no justificado es igual a enriquecimiento ilícito? No, lo que pasa es que la figura que está en actual vigencia es para los funcionarios públicos. Aquí estamos haciendo para los particulares, para cualquier persona. Gustavo Medina. Yo creo que la simple denominación de enriquecimiento ilícito, injustificado, entraña negación del principio de inocencia e implica inversión de la carga de la prueba, porque la persona incursa en esta situación va a tener que él demostrar su honestidad, cuando de manera general es el Ministerio Público, la Fiscalía, quien tiene que probar la existencia primero de la infracción y la responsabilidad del o de los indiciados. De suerte que creo que hay que empezar cambiándole hasta la denominación y los términos en que está concebido. Fernando Llaver. Respecto de la terminología del artículo, hasta donde yo conozco, en la última versión se estableció que es enriquecimiento privado no justificado. Pero pongamos un ejemplo. Una persona tiene $1 millón en activos, no declara impuestos,
no tiene ningún tipo de bien a su nombre, pero se sabe que vive en una urbanización de lujo, maneja un carro de $200.000, viaja todas las semanas a Miami. La pregunta es, estas actividades anteriores, siendo lícitas, ¿por qué no son reportadas a los entes de control? ¿Y por qué no se reflejan en el servicio de renta interna? ¿Por qué no se reflejan en eso? Y eso como una parte del inconveniente, del problema o de la temática que se ha planteado. Segundo, hay algunos delitos que por política criminal no requieren una probanza, por lo menos in extenso, del anterior, del delito anterior cometido. Vamos al caso de lavado de activos. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros ya en términos reales de procesamiento judicial está por querer probar completamente el delito anterior. Tenemos muy pocas sentencias, no pasan de 10 en el Ecuador de sentencias por lavados de activos. Y la principal ha sido justamente por esta creencia de que hay que probar completamente el delito anterior del cual surgen los activos que son aparentemente lavados. Ramiro García, tú dijiste que eras profesor en 5 países, que has tenido que estudiar algunos códigos, por tanto has hecho un análisis comparativo del tema, etcétera, etcétera. ¿Esta figura no existe en Colombia? ¿Perdón? ¿Esta figura no existe en Colombia? Esta figura existe en Colombia y fue propuesta por el uribismo, por el sector más radical de la derecha uribista, y además bajo otro tipo de condiciones. O sea, recordemos que Uribe, desde cuando fue gobernador de Antioquia, siempre tuvo al narcotráfico y la guerrilla en mente. Yo creo que son condiciones totalmente diferentes. Bueno, pero ¿cómo luchar contra el crimen organizado y el terrorismo? Porque esta figura ayuda a eso, ¿no? Primero, por favor, respeto, Ramiro. Aquí estamos refiriéndonos con crimen organizado. Aquí le decimos crimen organizado, cualquier cosa, un organigrama familiar. Los Endara son crimen organizado, por favor. Bueno, aquí le decimos terrorista. No, de acuerdo, pero acá a esos no se les procesa como criminales organizados. De acuerdo, pero eso, ratito. Aquí llamamos terrorismo. ¿Cuáles son los que están procesados aquí por terroristas? 4 indígenas que cierran una carretera, subversión y terrorismo. Averigüen cuáles son los... Pero vean, por favor, aquí tenemos un vocal del Consejo de la Judicatura. Vean cuáles son los casos en los que se ha procesado por terrorismo por parte de la Fiscalía. Y van a ver que es pura protesta social. Eso no es así. Hay que transparentar un poco las cosas. Pero concentremos entonces en la carga de la prueba, porque ese era el tema que tú mencionabas. En absoluto estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Yávar hace un momento respecto de la prueba. Si hay algo que nadie discute, que ningún jurista se atreve a afirmar o a defender, es la necesidad de certeza como presupuesto de una sentencia condenatoria. Y esta certeza evidentemente solamente se construye a través de prueba absoluta, total, que demuestre la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. ¿Verdad? En el caso del lavado de activos, el lavado de activos va ligado al origen ilícito de los bienes supuestamente lavados. ¿Qué es lo que no ha podido, qué es lo que no puede la Fiscalía probar? Ni el origen ni la ilicitud de ese origen. Y por eso, yo no entiendo la queja. Existen, ¿qué es lo que nos dice? Existen muy pocas sentencias. La pregunta es, ¿cuántas deberían haber? O sea, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Más sentencias condenatorias de lavado de activos? Me quedan 3 minutos. Yo creo que sí, yo creo que sí necesitamos más sentencias condenatorias porque sabemos que en este país hay lavado de activos. Y los problemas si no pueden probar, en la creencia de pensar que hay que probar el delito anterior por completo. Y la prueba es indiciaria. La prueba es indiciaria del delito anterior. Señores, pasemos a otro tema. Nos podemos quedar, me comprometo a hacer otro programa para ya temas muy puntuales. Por cierto, hablando de prueba indiciaria, ¿saben quién es el que crea el concepto de prueba indiciaria? Kaczynski, el fiscal del estalinismo, ¿no? Bueno, cuidado. Vamos de Mauro Andino, responsabilidad penal empresarial. Bueno, esto... Me quedan 3 minutos, señora, para que administremos el tiempo. Lo que hemos hecho es simplemente de acuerdo a lo que establece la Convención de Palermo. En el artículo 10, allí se determina que los estados partes adecuarán su legislación para combatir precisamente el lavado de activos, la trata de personas, la pornografía infantil, una serie de delitos. Y lo que hemos hecho es, como ocurre en otros países, Estados Unidos, Argentina, Chile, varios países. ¿Por qué? Porque a través de las personas jurídicas también se puede cometer y muchos delitos. Y más fácil resulta que a través de las personas jurídicas se pueda controlar a sus accionistas, que el Estado pueda controlar a esas empresas. Gracias. Por lo tanto, hay responsabilidad penal. Aclarando que no es que se les va a mandar a la cárcel a las personas jurídicas, sino imponerles sanciones de carácter administrativo, la disolución, la liquidación o la extinción, como ocurre en cualquier otro país democrático. Gustavo Medina. Primero déjenme señalar que, por lo que conozco, la autonomía de las infracciones relativas al lavado de activos
forma parte de la legislación nacional desde el año 2010. Así está establecido en la legislación de la materia. En segundo lugar, yo creo que un tema bastante serio es este de la responsabilidad de las personas jurídicas. Yo soy de los que piensa que siendo la persona jurídica por su naturaleza una persona ficticia, de lo que ocurre ahí, quienes responden son sus administradores. Ellos deben ser los que carguen con la responsabilidad de lo que hagan y de lo que dejen de hacer en materia de administración de sus respectivas empresas. Gracias, doctor Medina. Fernando Yávar, Ramiro García, sin perjuicio de esto, sé que en España existe este tema. Sí, en toda Europa. Fernando Yávar. Más allá de que el derecho anglosajón ha tenido responsabilidad de las personas jurídicas desde siempre, no nos vamos tan lejos. Perú tiene. O sea, tenemos países que responden a una tradición jurídica muy cercana a la nuestra que mantienen. ¿Pero por qué? Porque esto es una medida político-criminal. Así como existen culturas corporativas positivas, el cliente tiene la razón, se los atiende bien, perfecto. También hay culturas corporativas negativas. Aquí no se paga impuestos, aquí no se afilia a los trabajadores, aquí se lava activos. Gracias. Por ende, ahí es donde entramos a distinguir casos en los cuales la persona jurídica es un instrumento de comisión de delitos y es en los cuales debe desarmarse el andamiaje societario que permite ese tipo de Gracias, delitos. Fernando Yávar. Ramiro García, terminamos porque ya estamos fuera de tiempo, así que te ruego, por favor, súper concreto. Súper concreto. Primero, yo creo que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una de las innovaciones interesantes de este código. Es superar la teoría de las ficciones de Savigny, pasar a la teoría de las realidades de Gierke. Yo estoy de acuerdo, y es más, tengo una publicación en Argentina sobre este tema. Estoy de acuerdo que debería responsabilizarse a las personas jurídicas. No creo que el esquema sea el que acaba de plantear el doctor Yávar. La responsabilidad penal de las personas jurídicas se refiere, eso sí, a criminalidad organizada, cuando ya se convierte en una estructura verticalmente organizada para cometer delitos. Gracias, Ramiro García. Solamente, Carlos, el numeral 2 del artículo 10 de la Convención de Palermo, con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. Mauro Dino, muchas gracias. Gustavo Medina, muchas gracias. Ramiro García, muchas gracias. Doctor Fernando Yávar, muchas gracias. Me comprometo para volver a hacer una saga de programas en relación a este tema del debate del Código Orgánico Integral Penal, ya con temas más puntuales, pero creo que como abreboca para ustedes, los ciudadanos, creo que es suficiente, porque nos logra despertar el interés y nos convoca a que participemos y observemos cuál va a ser el resultado final de este Código Orgánico Integral Penal. Como siempre, la conclusión la sacan ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo día domingo. TC presentó Pulso Político con el auspicio de Seguros La Unión. La Unión, la compañía nacional de seguros más antigua del país. Un sólido motivo de confianza. Seguros La Unión. www.seguroslaunion.com